Hola chicos, buenos días o tardes. Bueno, vamos a seguir hablando en este bloque sobre lo que es la sociología, ¿sí? El día de hoy nos vamos a enfocar a problemas de la sociología como tal, ¿sí? Ayer hablamos un poquito de qué es la sociología, algunos pensadores filosóficos, qué es lo que nos dijeron acerca del estudio de la sociología, sobre algunas corrientes también en sociología de estructuralismo, de que algunos se enfocan a transformación de las sociedades y otros se enfocan a la estabilidad de las mismas, ¿sí? Entonces vimos a Carlos Marx, a Strauss también, entonces, y hoy por lo pronto vamos a ver estos problemas, ¿sí? Eh, Les había mencionado también ramas de la sociología que ustedes pueden estudiar o enfocarse a algún estudio de respecto a este. Por ejemplo, dijimos filosofía, teología, está literatura y letras también, tiene un poco de sociología, artes y antropología como tal, y luego nos pasamos a psicología. Ya de hoy vamos a hablar, a completar un poquito más todo este aspecto, ¿sí? Porque tenemos, bueno, tenemos esta parte importante que también es la educación, ¿sí? La educación es un aspecto sociológico muy importante porque nos lleva a cómo es el comportamiento general de una sociedad, ¿sí? O de cierta masa. Acuérdense que hablamos también de qué era el concepto de las masas. Nos habla de cómo se comporta o de dónde viene esa educación para que una sociedad tenga precisamente todo este comportamiento a nivel social. ¿Sí? Entonces la educación es algo muy importante también donde podemos resaltar mucho que es una rama que ustedes pueden estudiar, la educación. Acuérdense que esta es la base de pues del crecimiento también en nivel económico, nivel social, educativo de una sociedad, ¿sí? Y bueno, entonces aquí mismo ustedes pueden ver cómo la educación es diferente en Cuba, por ejemplo, cómo la educación es diferente en Europa, ¿sí? Y así sucesivamente en Latinoamérica, ¿sí? Las diferencias que hay en cuanto a economía, en la educación, en cuanto a programas educativos, ¿sí? Entonces, la educación también es algo muy importante. Este bloque vamos a hablar un poquito de cómo se asienta la educación y la sociología. Por otra parte, también tenemos, para que ustedes sepan cómo se completa todas estas ramas de la sociología, está la parte que les decía ayer, la parte política, ¿sí? Es decir, nos va a decir en política, bueno, qué monarquía tiene en la sociedad, ¿sí? Acuérdense que está el anarquismo, el comunismo, ¿sí? Capitalismo, etcétera. Entonces, todas estas fuentes también las estudia lo que es la política y el socialismo. Entonces, por lo pronto también tenemos otra rama, otra profesión importante en sociología como es el derecho, ¿sí? Ustedes pueden estudiar derecho y bueno, empezar precisamente qué normas nos rigen, para lo que yo les decía ayer, que la sociología estudia qué normas nos rigen a nivel individuo para que yo pueda estar bien, ¿sí? Que nadie traspase mis límites y qué normas nos rigen a nivel colectivo, ¿sí? Entonces, la parte de derecho nos permite estudiar todas estos factores, ¿sí? Que permiten que nos desenvolvamos en una sociedad, como les decía ayer, que no nos estemos matando unos a otros, sino que gracias a estas algunas reglas o normas escritas que estudia como tal el derecho, nos facilita también que tengamos orden, ¿sí? Orden y respeto. Entonces, el derecho se rige en esto también, en ver el respeto a nivel social. De tal forma, entonces también, además de estudiar todas estas normas, nos dice el derecho qué es lo que pasa
en caso de que yo rompa una de estas normas. Acuérdense que también estudian el castigo que hay conforme a la ley que rige cada sociedad. Nos va a decir, bueno, si tú robas, pues sí, te van a tener tantos días en aprehensión, ¿sí? O el castigo es tal, ¿sí? Entonces, todo esto es estudiado por el derecho. Entonces, esta es una parte importante también de las profesiones que ustedes pueden estudiar que tiene que ver con sociología. Y luego está la otra parte que dijimos que es la parte de la producción, de dinero en una sociedad, de cómo se mueve, ¿sí? Entonces, por tanto, ustedes pueden estudiar también la parte de economía. Economía es una parte muy importante y es un problema también que estudia la sociología. ¿Cómo es la economía? ¿Cómo es la producción? ¿Qué pasa si yo muevo algo de la producción? ¿Cómo cambia la economía en las diferentes masas de la sociedad? ¿Sí? Entonces, bueno, entonces acuérdense que la economía, por tanto, va a estudiar también esto, todo el intercambio de dinero, la devaluación de la moneda, cómo es la evolución, qué es lo que nos hace primermundistas o tercermundistas a nivel de país, la evolución financiera, ¿sí? Que tiene que ver también con todo esto del poder. Entonces todo esto lo va a estudiar la economía, entradas y salidas de dinero a nivel de país o de estado, sí, todo lo de administración. Entonces todo esto, chicos, es muy importante y nos da un panorama muy completo sobre la sociología, sobre su estudio, sí, que dijimos que varios factores están afectando entonces a una sociedad. Entonces es algo tan completo y complejo, ¿sí? Acuérdense que estudiar sociología hay diferentes problemas, pero lo complicado de estudiar estos problemas sociológicos es, ahí les va, es precisamente que no se puede estudiar en un laboratorio, ¿sí? El hecho de que yo, por ejemplo, esté estudiando algo de química, algo de genética, algo que pueda controlar yo en un laboratorio, en una atmósfera controlada, que yo pueda manejar temperatura, presión, ver cómo controlo algo en un laboratorio, esa es una gran ventaja, chicos. Sin embargo, a nivel sociológico, no es algo que yo pueda estar en un laboratorio, ¿sí? No es algo que yo pueda decir, ah, sí, pues tomo una muestra eh, de todas las poblaciones de toda la población de México, ¿no? Y entonces voy a ver el comportamiento, si se le somete a cierto estrés de una crisis o algo así, ¿no? Entonces, todo esto se hace observacional, viendo el comportamiento de una masa en general, ¿sí? Que si se devalúa el peso, que si nos estamos aislando y entonces no hay mucho movimiento de dinero, por lo mismo de que no hay mucha producción. Entonces, esto lo vemos más bien observando el comportamiento de la masa en general, ¿sí? Y, perdón, de la masa en general. Entonces, eso es los retos de un sociólogo como tal, observar, ¿sí? Observar el comportamiento de la sociedad en general cuando están bajo algún estímulo o algún cambio, ¿sí? Eso es lo complicado, chicos, no es algo de encerrarse en un laboratorio. Por ahí vemos algunas cosas de, pues no sé, de ciencia ficción, ¿no? De películas, de libros, donde nos habla precisamente de algún experimento que se quiere hacer precisamente a nivel muy grande, con mucha población, de controlarlos, por ejemplo, etcétera, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el movimiento que provocó Adolfo Hitler, ¿sí? Contra los judíos. Entonces también este fue un movimiento social muy importante, donde él quiere eliminar como tal toda esta raza. Entonces imagínense, él tomó todos los judíos de diferentes zonas y los sometió a muchas cosas, ¿sí? A ver, permítanme. Y los sometió a diferentes cosas. Entonces, todo esto es
lo importante, lo que estudia la sociología, ¿no? Cómo se dieron esos movimientos, quiénes encabezaron esos movimientos, con qué objetivo, qué resultado tuvo, etcétera. Entonces, más bien de ese tipo. Por ejemplo, aquí en México, todo lo de el 68, sí, que fue contra los estudiantes, la matanza de varios estudiantes, sí, acuérdense el presidente que estuvo en aquel entonces, cuál era su objetivo, eh, sí, entonces este movimiento de masas a nivel social es lo que estudia precisamente la sociología, sí, pero ya es observando un cambio a nivel general en la sociedad, donde tú nada más puedas observar y ver qué es lo que está pasando. Entonces, eso es un problema y vaya, los problemas sociológicos pues son muchos, chicos. Ustedes pueden detectar desde la desigualdad. La desigualdad, por supuesto, que es un problema sociológico, es muy estudiado, que nos dice, nos estudia, por ejemplo, cómo se da la desigualdad, por qué razones, qué tipo de personas son las que implementan mucho toda esta desigualdad. Desigualdad en qué aspecto, acuérdense que hay de tipo de género, de sexo, de económico, ¿sí? Entonces hay mucha desigualdad. Este es un problema sociológico que pues bueno se ha ido estudiando para precisamente ver una solución, ¿sí? Ver precisamente cómo es que la sociedad puede ir cambiando para darnos menos estímulos a todos estos cambios. Perdón, tengo problemas con mi celular. Sí, chicos, entonces les decía, todos estos problemas son, pues sí, a nivel sociológico muy importantes. Entonces, pues solo es observación y ahorita, por ejemplo, la importancia de estudiar el problema es ver una solución a nivel social para provocar un cambio efectivo y un cambio para bien, para la paz, que yo les decía, y conservar la armonía a nivel social. Entonces, se estudia por qué se da la desigualdad para precisamente ver cómo poder disminuir esa desigualdad y poder conllevar a una armonía más estable, ¿sí? Eso es por mencionar un problema. Otro problema de la sociología nos lleva a lo que es la corrupción, ¿sí? La corrupción también es algo muy estudiado a nivel social que nos dice, bueno, cómo una sociedad puede ser corrompida. Nos pasa también a hablar sobre el poder, cómo las personas que tienen más poder entonces pues son las que pueden ser más corrompidas, eh, pues por obtener más poder, etcétera, ¿sí? Entonces estudia también cómo se da la corrupción y con este estudio precisamente lo que se quiere llegar es tener una propuesta a nivel social pues para poder disminuir esta corrupción. Entonces nos volvemos precisamente a lo que es para evadir todo esto de la corrupción y otros malos hábitos a nivel social, es indispensable la educación. Ya hay programas que nos hablan precisamente de que si educamos pues sí, con los valores adecuados, desde la educación familiar y la educación en escuela, todo esto combinado para un bien social, nos va entonces a dar una sociedad supuestamente con más valor, ¿sí? De más valores, de más calidad humana, de más empatía. Entonces, esto es lo que se quiere llegar con la educación. Yo creo que el día de mañana, chicos, vamos a tener precisamente un video sobre entrevistando a alguien de, pues sí, a algún docente, ¿sí? Algún docente a diferentes niveles, puede ser desde primaria, puede ser a nivel secundaria, etcétera. Pero para que vean la importancia de cómo es la docencia importante en la educación de un país, ¿sí? Eh, ay, perdón. Bueno, entonces esto es lo importante en la educación. Y
Y viendo y partiendo precisamente de los programas educativos, es donde nosotros necesitamos implementar mejores programas educativos y darle valor agregado a la familia. Acuérdense que la familia también se ha ido degradando mucho conforme pasa el tiempo. No me refiero a las separaciones o divorcios, bueno, sí un poquito, o sea, ha ido aumentando y sí tiene que ver en el comportamiento de los hijos, pero aún así me refiero a valores, ¿sí? A valores que se han ido quitando de la familia, que aunque sean hijos de padres separados o divorciados, cada uno puede hacer un bien por su hijo e irles inculcando los valores adecuados para que puedan ser una persona de bien en la sociedad, ¿sí? Acuérdense que precisamente viene de ahí lo rebuscado de los valores y entonces se va a empezar a, a desbalancear, a tener estos problemas a nivel social, como es el bullying, que viene también desde la educación en casa, esa desigualdad, pues también es principio de alguna discriminación que nosotros hacemos desde pequeños. Eh, sí, entonces discriminando y provocando toda la desigualdad, eh, pues a nivel político y social, es como empiezan todos estos problemas y es lo importante de la sociología. El estudio de todos estos problemas eh, es algo bien complejo, chicos, por eso se dividen en todas estas ramas, ¿sí? Por eso se dividen todas estas ramas, o sea, en derecho pues se están ocupando entonces de la parte política, de ver qué está pasando. En economía entonces está estudiando la parte de cómo es precisamente cuando yo modifico algo de producción económicamente. Entonces, si se fijan, unir todo es algo bien complejo, por eso es muy importante que ustedes se fijen en la rama que les gusta, que les gusta. Ay, perdón. Y bueno, chicos, entonces disculpen, pero es que me ando enfermando un poco de gripa y perdón. Y bueno, entonces por eso es importante que ustedes se fijen de todas las ramas que puede haber en sociología, en cuál de ustedes pueden, según sus habilidades o sus gustos, en cuál pueden participar, ¿sí? Acuérdense que, por ejemplo, en derecho, ustedes también tienen el valor agregado de poder defender a personas inocentes o, o ver algún caso precisamente de desigualdad social, todos los que por ejemplo estudian todo lo del trabajo, ¿sí? Ver alguna injusticia a nivel laboral, ¿sí? Entonces, desempeñan un papel muy importante también los abogados en lo que es todo la parte social, ¿sí? Y bueno, los economistas, ni se digan, todo el análisis de economía, de cómo mejorar la economía, de hacer programas, tan solo también de generar alguna empresa en lo que es administración de empresas, de generar alguna nueva empresa para generar empleos. Todo esto, chicos, son problemas a nivel social y que cada una de estas carreras tiene algo bien importante. Tiene su importancia propia para resolver estos problemas a nivel sociológico y poder tener, entonces ustedes pueden comparar, por ejemplo, todos estos programas o estos problemas este, en diferentes países, ¿sí? Está, por ejemplo, Alemania, ¿no? Alemania les rige, eh, pues sí, es muy diferente, pues la gente en el poder se fija bastante en generar empleos, en consumir lo local para que precisamente el dinero quede en el país, en cómo generar precisamente sus propios recursos, ¿sí? Y bueno, es un país también que la importancia sobre todo lo de ecología y medio ambiente para ellos es crucial, ¿sí? En todos los programas educativos siempre van a ver precisamente cómo cuidan el medio ambiente, entonces también eso les hace una potencia mundial muy importante, ¿sí?
y creo que debemos de tomar ese ejemplo para poder mejorar. Recuerden que siempre se puede mejorar. Entonces, esto es lo indispensable, chicos. ¿Sí? Acuérdense que también en cada país se tienen diferentes diputados o senadores. El número también es diferente en cada uno y su función. México es uno de los países que tenemos más funcionarios, entonces también debemos de analizar, o se debe de analizar, pues para qué se necesitan tantos. Y otra cosa también que es de analizar es ¿cómo se dice? El sueldo, ¿sí? Ya del sueldo de políticos y demás de poder, si tienen mucha ganancia monetaria, pues también de ahí viene toda la desigualdad socioeconómica, ¿sí? Vemos que unos ganan demasiado y otros ganan muy poco. Entonces, también de ahí viene la desigualdad socioeconómica. Todos estos problemas son muy importantes que ustedes lo analicen entre países, ¿de acuerdo? Porfa, como tarea, no es para entregar, chicos, es tarea de cultura general que les va a servir en la parte de sociología, es que analicen las carreras que les estoy diciendo en su programa y cómo es que la sociología se puede relacionar a ellas. Yo ya les dije un poquito de ellos aquí, y que comparen entre países, al menos 3 países que comparen con México y cómo estamos a nivel social, ¿sí? Nivel social, acuérdense que me refiero a lo económico, lo político, ¿sí? Y la educación. Entonces está interesante que busquen diferentes países y compararlos con México, cómo estamos diferenciados en toda esta parte, ¿sí? Para que ustedes vean qué problemas de la sociología pueden destacar al investigar todos estos aspectos en diferentes países, ¿sí? Y ya como para que les sirva un poco más, precisamente vamos a hacer en la carrera, en cualquier carrera que les guste, ustedes verifiquen precisamente qué es lo que estudian, en qué se enfocan a nivel social, ¿sí? En qué problema de nivel social se enfocan para ellos poder resolverlo o estudiarlo en esa profesión, ¿sale? Entonces, eso es muy importante, chicos. Yo creo que terminamos esta sesión por el día de hoy. Disculpen las molestias. Espero estar mejor para el siguiente video. Y bueno, entonces, por favor, hagan eso que les pedí no es tarea para entregar, es tarea nada más sugerida para pues que ustedes crezcan en la parte del aprendizaje sociológico. ¿Sale? Hasta pronto, chicos. Nos vemos en otro video. Cuídense mucho. Saludos.